Cordial saludo. En esta oportunidad nos ha correspondido tratar el tema de planeación tributaria en relación a las políticas contables. Nuestro grupo está conformado por William Caicedo, Manuela Luna y mi persona, Héctor Benavides. En primer lugar, definir que planeación tributaria es crear estrategias que le permitan a la empresa ahorrar en impuestos. Esto con el fin de que dichos recursos puedan ser invertidos, aumentando nuestro flujo de caja y mejorando la liquidez de la empresa. Incertidumbre fiscal, políticas contables. El Comité de Interpretaciones de las NIF, CINIF, emitió la CINIF 23, la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias, que aclara cómo se aplican los requerimientos en relación al reconocimiento y medición de la NIC 12, que es el impuesto sobre las ganancias, donde puede llegar a existir una incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto sobre la renta. Incertidumbre fiscal. Un tratamiento fiscal incierto es aquel procedimiento que una empresa determina realizar o establecer por política y que genera con su aplicación una incertidumbre o falta de certeza en cuanto a si dicho tratamiento será o no aceptado por la DIAN. Para citar un ejemplo, solicitamos deducción por concepto de un gasto realizado, que por política de la empresa pertenece a las ventas. El gasto efectivamente se realizó, lo que no conocemos es su aceptación como deducción. En sí, la importancia del trabajo es conocer la aplicación de la CINIP 23, que fue reglamentada por el decreto 2270 del 2019, en el que el Consejo Técnico de Contaduría Pública recomendó la aplicación de las normas de información financieras propuestas en el mismo decreto, incluyendo la CINIP 23 a partir del 1 de enero del 2020, ya que la DIAN posee la facultad de examinar y cuestionar tratamientos fiscales que se implementen y todo lo que derive en mencionados procedimientos. De ahí la relevancia de conocer la aplicación de las políticas relacionadas con la planeación tributaria, ya que de identificar alguna anomalía o simplemente la no aceptación del tratamiento contable implicará una erogación para la empresa, como también puede existir el caso de que por aplicar una mala política o política no conveniente se termine realizando el pago de impuestos que como empresa pudo omitir. Políticas contables. Cuando nos referimos a políticas contables debemos remitirnos a la norma NIC 8, denominada políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, la cual nos indica que políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Así, la política contable hace referencias a los principios específicos, base de medición y prácticas, es decir, la forma común de actuar que usa y se practica, usadas en la preparación y presentación de estados financieros. Por ejemplo, definición de la periodicidad de la información, la forma de presentación, los criterios de categorización, el nivel de subcuentas que va a utilizar para la presentación de los estados financieros. Es importante resaltar que si bien existe un marco de referencia a la hora de implementar las políticas contables en la empresa, que son las normas de contabilidad, dichas políticas no deben ser una copia exacta de la norma. Anteriormente, con el decreto 2649 lo simplificaba todo, su lenguaje era más exacto. Sin embargo, con la implementación de las normas internacionales de información financiera, la interpretación se convirtió en algo más complejo. Valor residual. Definición: es el monto que se espera obtener por la venta de un activo al finalizar el tiempo de vida útil. Es decir, es la parte que no se deprecia del activo, porque es el valor que la empresa espera que tenga una vez terminada su vida útil. No existe una norma que nos indique cómo calcular el valor residual, ni en NIF ni en NIT, como tampoco un estándar que determine, de acuerdo al tipo de activo, cómo realizar el cálculo de valor residual. La norma deja ese vacío y permite que la empresa determine, según la clase de activos que maneje, el uso que se le destine y, según política contable, fije un valor residual para cada uno de ellos. Un ejemplo: no será lo mismo determinar el valor residual de un equipo de cómputo luego de 5 o 10 años de uso que el de un edificio después de haberle dado un uso de más de 50 años. El computador seguramente no tendrá ya ningún valor de uso. El valor residual será bajo, a diferencia del edificio, que sigue siendo de utilidad, e incluso el valor residual o comercial será superior al de adquisición. En el anterior, en el ejemplo 1,
hay un caso en el que se compra un activo por valor de 100 millones de pesos. Por política de la empresa decide colocarle un 20%, equivalente a 20 millones de pesos. Años de vida útil, 10 años. La base para calcular la depreciación sería el valor total del activo menos el valor residual sobre los años de vida útil. En este caso se podría deducir 8 millones de pesos. En cambio, en el caso 2 observamos que sin utilizar ninguna política, el valor del activo sigue siendo igual, 100 millones de pesos, años de vida útil, 10 años. La base ya nos quedaría de 10 millones de pesos. En este caso nos podemos dar cuenta que es más favorable para la empresa no utilizar ningún porcentaje para el valor residual. Miremos el ejemplo 2. En este caso se realiza la compra de un bien inmueble por valor de 4.500 millones de pesos. Por política de la empresa se le estaba depreciando 45 años. Para efectos de declaración de renta del año siguiente a la adquisición del bien, se determinó por política contable una base de cálculos de depreciación de 100 millones de pesos. Sin embargo, en el ejemplo, un auditor de la DIAN toma otro criterio, informando que el valor residual deberá ser igual al valor de adquisición del activo, es decir, los mismos 4.500 millones de pesos. Porque si realizamos los cálculos, en efecto, pues no existirá base alguna para el cálculo de la depreciación. De tal manera que si aplicamos lo que nos dice la CINIP 23, se deberá provisionar el monto por incertidumbre tributaria y el tratamiento de la política establecida se debería declarar y pagar. Separación de terrenos y edificios. El tema de la separación de terrenos y construcciones siempre se ha diferenciado desde siempre en las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Esto es debido a que los terrenos normalmente no se deprecian, mientras que la construcción se puede llegar a depreciar. En el ejemplo, la empresa realiza una compra de un inmueble por valor de los 1.000 millones de pesos. Le asigna un coeficiente de 5% que debería ser el valor de terrenos y solo debería depreciar los 955 millones de pesos. Pero esto debería especificarse en las políticas de la empresa previamente. Para nuestro ejemplo, la empresa no realizó la proporcionalidad del valor de terreno, sino que depreció el valor total de los 1.000 millones. Ya sabemos que las normas contables y fiscales no permiten depreciar terreno. Como sabemos que existe la diferencia en la declaración de renta y en los estados financieros, estos deben ser normalizados y con mayor razón si se evidencian activos omitivos, pasivos inexistentes u otras depuraciones contables. Vida útil, NIF y fiscal. La vida útil es el tiempo durante el cual la empresa determina que dicho activo funciona o participa en la generación de ingresos o rentas de la empresa. Todo activo sufre un desgaste por uso, de modo que al pasar el tiempo, el activo tiende a ser inservible o obsoleto, siendo ya incapaz de generar beneficio o renta como lo venía haciendo. El valor inicial de un activo se debiera amortizando en la medida que transcurre el tiempo y se desgasta el bien, y para determinar en qué porcentaje se debe determinar la vida útil, que por lo general corresponde a periodos fijados en años. Actualmente la norma no habla de vida útil, sino que se emplea el término tasa anual de depreciación, haciendo referencia de dividir el valor del 100% del valor del activo por su vida útil. Dicha tasa de depreciación está limitada por lo estipulado en el artículo 137 del Estatuto Tributario, que sin embargo lo remite a lo que disponga la técnica contable aplicada, es decir, a la que señale las políticas contables de la empresa. Esto pues debe guardar coherencia con los estándares de contabilidad y la tasa jamás podrá superar los límites que señala la norma fiscal. Para el ejemplo, en el caso de la maquinaria y equipos, la tasa máxima de depreciación, de acuerdo al artículo 137, es del 10%, lo que equivale a una vida útil de 10 años, puesto que 100 dividido entre 10 nos arroja una tasa del 10% anual. En el ejemplo, la empresa realiza una compra de maquinaria por valor de 2.500 millones de pesos, donde la vida útil en NIF es más grande que la fiscal, generando una diferencia de 15 años, donde nos toca realizar una provisión por el valor de la diferencia, que para nuestro ejemplo serían 150 millones de pesos, ya que la DIAN le niega la diferencia debido a que supera el tiempo de vida útil, y esto genera un gasto menor. Esto tiene una implicación, como lo podemos mirar en la tabla 2,
Colocamos unos ingresos supuestos de 500 millones de pesos. Si los gastos en depreciación por NIP son de 100 millones, la utilidad contable se dispararía. En nuestros ejemplos, inflamos la utilidad por valor de 400 millones de pesos, teniendo una diferencia de 150 millones de pesos, que pasarían a ser grabados a los socios ya en calidad de persona natural, la cual será grabada en una subcédula de dividendos, de acuerdo al artículo 242 y 243 del Estatuto Tributario Nacional. Por esta razón, se recomienda lo que es unificar la depreciación tanto fiscal como contable. A continuación, mi compañero William continúa con el tema. Bueno, buenas noches. Mi nombre es William Caicedo y voy a hablar sobre propiedades de inversión. Las propiedades de inversión son bienes inmuebles como terrenos, edificios, destinados exclusivamente al alquiler o que generen valor. Estos pueden estar en arrendamiento operativo o en otros casos haciendo mejoras para ser usados a futuro como propiedades de inversión. No se reconocen como propiedades de inversión aquellas ocupadas por la administración o los socios, las utilizadas el desarrollo del objeto social de la entidad como oficinas, plantas de producción, ni los inmuebles que se tengan para la venta tomados como inventario de la empresa. En el caso de los bienes de uso mixto, se separará la parte relacionada con propiedades de inversión y la correspondiente a propiedades planta y equipo. Estas partidas se medirán de acuerdo con las secciones 16 y 17 del estándar para pymes, respectivamente. Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluidos los costos de transacción con posterioridad al reconocimiento inicial. Se miden al valor razonable. Cuando la medición a valor razonable de la propiedad de inversión no puede realizarse sin costo o esfuerzo desproporcionado, esta se contabilizará como propiedad planta y equipo conforme a la sección 17 del estándar pymes hasta que pueda tener nuevamente una medición fiable al valor razonable. Si se considera ocupar el bien clasificado como propiedad de inversión para fines administrativos de administración o uso del personal, se clasificará como propiedad planta y equipo. Si inicia un desarrollo sobre la propiedad de inversión, con miras a su venta, se clasificará el inventario. En caso que la empresa realice la gestión de arrendar bajo arriendo operativo una propiedad planta y equipo a un tercero, se clasificará al activo o a propiedades de inversión. Para la baja en cuentas de las propiedades de inversión se analizará el momento de su venta o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas resultando de baja de cuentas de las propiedades de inversión se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta en su caso y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en resultados en el periodo en el que fue dado de baja. Eh, la estrategia consiste, la estrategia de las políticas contables consiste en hacer una excepción en las políticas contables para que la propiedad de inversión se mida al costo. Otra solución dada es dejar que estas inversiones en propiedad, planta y equipo, o sea, dejar estas inversiones en propiedad, planta y equipo ya quedaría igual al no ser valorados, dejando establecida la excepción en las NID para pymes. En otro caso de inversiones, viene siendo la política de reconocimiento de valoración de inversiones para reducir los impuestos del socio. Si uno de los socios tiene un excedente financiero y realiza inversiones en la bolsa, la SNIF hace unas estimaciones y la variación neta al final del periodo siempre hay que llevar la medición al costo. Hay que notar que es importante si la empresa con una actividad económica diferente compra acciones en bolsa, teniendo en cuenta que estas acciones son cambiantes, no se debe llevar la diferencia al estado de resultados, sino al patrimonio. Cuando una acción que se compra no se cotiza en bolsa, estas no son deducibles. Las NIF, estas no son deducibles en las NIF. Además, establece que los intereses también se reconocen con el costo amortizado. Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado serán objeto de estimaciones de deterioro
cuando exista la evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. Este deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de inversión con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros, excluyendo las pérdidas crediticias futuras. La tasa de interés efectivo original de la inversión, es decir, la tasa de interés efectiva computada o, digámoslo así, informática, que esté en el momento del reconocimiento inicial, el deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo. Si en una medición posterior las pérdidas del deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen. En un ejemplo, se dice que se compró una acción de 10 millones hace 30 años y hoy equivale a 300 millones con el valor intrínseco, pero este valor se aclara que no es aceptado ni contablemente ni fiscalmente. Al eliminar este valor intrínseco de costo, nos quedaría de los 300 millones menos la diferencia de los 10 millones, serían 290 millones. Esto es como se debe valorarse por el flujo de caja descontado de la empresa emisora. Suponiendo que el valor inicial es de 250 millones ya valorado, el registro de la diferencia menos los 10 millones del costo inicial sería de 240 millones. Eso con respecto a la disminución de los socios, de los impuestos de los socios. Método de participación patrimonial. Este método se conoce como el procedimiento contable por el cual una persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera registra su inversión ordinaria en otra que se constituirá según su subordinada o controlada inicialmente al costo. Posteriormente, aumentar o disminuir su valor de acuerdo con los cambios en el patrimonio de la subordinada subsecuentes a su adquisición en lo que corresponda según su porcentaje de participación. Las contrapartidas de este ajuste en los estados financieros de la matriz se registran en el estado de resultados o en una cuenta aparte que esté dentro del superávit de capital. El método de participación patrimonial deberá utilizarse para la contabilización de cada una de las inversiones de forma individual. Como nota, este método de participación patrimonial se aplica cuando se tiene más del 20% de otra compañía en Colombia. En Colombia este método es obligatorio, pero fiscalmente no es aceptado ya que esos ingresos no son grabados a la empresa, pero sí en cabeza de el socio. A continuación, mi compañera con el próximo tema. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Manuela Luna. El tema que me correspondió son los avalúos. Un avalúo dice que es una acción que realiza un perito acorde a sacar a la estimación de un valor económico que tiene como un bien o propiedad del que se solicita. Este ocurre en el momento de obtener un crédito bancario, hipotecario o de otro ámbito, ya que se toma como garantía alguna propiedad o bien que pueda cubrir la deuda en caso de que no se cumpla lo establecido en el contrato. Las características de los evalúos serían los metros cuadrados del terreno, metros cuadrados de construcción, materiales, acabados, estado de conservación, valores de la zona, uso del suelo. También tenemos unos beneficios de los evalúos. Estos los establece un perito. Y también se establece un precio justo del inmueble, el cual lo da el perito. Son documentos oficiales que el personal del propietario o para ayudar al comprador a tomar una decisión para su bien. Garantiza que el inmueble esté en un buen estado y da la seguridad al comprador de que la propiedad vale lo que el vendedor estipula.
También tenemos una documentación que sería la escritura del inmueble, boleta predial y de agua, número oficial de la propiedad, constancia de uso de suelos, planos arquitectónicos. Y también tenemos como un ejemplo que nos dice que un inmueble que cuesta 1.000.000 y se valoró en 1.800.000, según la ESFA, o superior a 2 años, que también llegó a valer 1.650.000. Este debió declarar por un costo sin valorización, pero a la venta no va a generar una pérdida fiscal, sino que una ganancia ocasional de 650 millones. Eso tenemos lo que es el avalúo. Seguimos con la depreciación de activos no usados frente al COVID. Nos dice el artículo 128 del Estatuto Tributario, establece que solo será deducible para efectos de renta la depreciación de los bienes usados durante el periodo gravable en los negocios o las actividades productoras de renta. La DIAN declara mediante el concepto 1156 de septiembre del 2020 que la depreciación de los activos propiedad, planta y equipo, no usados o sin subutilizados a la causa de la pandemia. Se aceptarán fiscalmente siempre y cuando estos hayan sido utilizados al menos una parte del año gravable en cuestión y el método de depreciación utilizado no esté condicionado a su uso o no contenga cualquier otra limitación. También podemos decir que los activos no usados se siguen depreciando según las NIF para estimar que se desgasten para el paso del tiempo. Según las NIF 16 en el párrafo 55 y 62 y las NIF pymes, fiscalmente también se aceptarán según el concepto de la DIAN, como lo había dicho. También un ejemplo, según nos dice el doctor Juan, que lo consultamos, dice que excepto un consultor de estándares internacionales, si una empresa de transporte escolar de niños a colegios estuvo cerrada durante casi todo el 2020, no tiene muchos ingresos y desea evitar el reconocimiento de la depreciación o de una parte de estas. Para no generar pérdida contable ni tributaria, cuenta con las siguientes opciones. Dice, cambia el método de la depreciación de línea recta por las unidades de producción, pues en este caso no se deprecia el activo, sino se usa, y el cambio de política contable no obliga a la reexpresión retroactiva de las cifras. También tiene otra. Dice, si no es una industria y no le aplica un método de unidades de producción, puede no depreciar un activo por los meses que haya usado o puede expresar mediante las notas de los estados financieros la razón por la cual se tomó distancia de la indicación que genera los estándares en el punto. Y también otro tenemos que si la empresa ya está en insolvencia, puede trasladar el bien hacia un activo corriente disponibles para la venta y de esta forma no depreciarlo, teniendo en cuenta que la NIF 5 establece que si el bien no se vende, en un año tendrá que reconocer toda la depreciación que reconocerá hasta la fecha. Bueno, como conclusión, tenemos que las políticas contables son importantes porque nos presentan información oportuna, razonable, fiable para la toma de decisiones de los inversionistas o
o terceros interesados en la situación económica y financiera de una entidad. También reconocen el valor, presentan y revelan información importante de los estados financieros y toda la información. Un aspecto de planeación tributaria también, como lo habían dicho, es el valor residual, el cual podrá ocasionar el pago de impuestos, dado que se genera una mayor carga fiscal al disminuir gastos de la depreciación que podrán ser deducibles en la declaración de renta. También tenemos que la planeación tributaria permite considerar alternativas de ahorro en impuestos en los proyectos de inversión o operaciones que vayan a realizar, aumentar la rentabilidad de las acciones, mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. Listo. Muchas gracias, profesora, por su atención.